Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, que tú nos permites para conocer más tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú añadas a tu palabra revelación, Señor, que tú puedas darnos comprensión por medio de tu Espíritu, Señor, para entender las Escrituras. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y empezamos este nuevo estudio de la palabra de Dios en la segunda parte de Apocalipsis 7 para estudiar un poco más sobre quiénes son aquellas personas que salieron de la gran tribulación. Así que empecemos con Apocalipsis 7, verso 9 y 10, que dice: Después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie era capaz de contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vemos en estos versículos que hay características que quiero resaltar aquí en amarillo sobre estas personas con vestiduras blancas. Vamos a resaltarlo aquí en amarillo. Y dice que son de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, que están de pie delante del trono y que tienen vestiduras blancas y palmas en sus manos. Muchas personas dicen de que estas personas son parte de los 24 ancianos que habíamos ya estudiado. Sin embargo, quisiera hacer una comparación bíblica de lo que son los 24 ancianos, las características que da la palabra de Dios de los 24 ancianos con estas personas. Otros dicen que si en caso los 24 ancianos son la iglesia de Dios, entonces estas personas ¿quiénes son? Porque para muchas personas dicen de que la iglesia de Dios no es arrebatada, sino que pasa la tribulación, y estas personas que están aquí en Apocalipsis 7 son la iglesia. Pero vamos a analizarlo y vamos a hacer una diferencia sobre los 24 ancianos y estas personas. Y vemos aquí que estas personas con vestiduras blancas de Apocalipsis 7:9 son de toda nación, pueblos, linajes y lenguas. Así también los 24 ancianos que dice la palabra en Apocalipsis 5:9, que dice que son de toda nación, pueblos, linajes y lenguas. Hasta allí vemos algo en común. Sin embargo, en el segundo punto dice que la multitud vestida de blanco de Apocalipsis 7 están de pie delante del trono, mientras que los 24 ancianos están sentados en tronos alrededor del trono. Siguiente característica, y aquí ya vemos una diferencia importante en su posición delante del Señor, y una característica también que resalta es de que los de Apocalipsis 7:9 tienen vestiduras blancas y palmas en sus manos, mientras que los 24 ancianos tienen vestiduras blancas y coronas. Entonces estamos viendo de que realmente hay diferencias entre estos 24 ancianos y la multitud vestida de blanco con palmas en sus manos, que está narrado en Apocalipsis 7. Ahora, muchos dicen si la iglesia son los 24 ancianos que fue arrebatada antes de la tribulación y gran tribulación, ¿quiénes son estas personas? Muchos dicen de que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación porque estas personas son la iglesia y que ellos pasaron la gran tribulación. Pero yo me pregunto algo que quisiera realmente ponerlo en reflexión. Si las personas que dicen de que estas personas son la iglesia que tiene que pasar la tribulación y la gran tribulación para que luego al final sean arrebatados, entonces yo pregunto puntualmente esto: si ellos son la iglesia y tienen que pasar los 7 años para después ser arrebatados, y que el arrebato sería al final de los 7 años y no al principio, entonces, ¿cómo es posible de que estas personas hayan muerto por causa del testimonio de Cristo? Si supuestamente son la iglesia, no deben morir sino ser arrebatada. ¿Cómo es posible de que ellos mueran? Porque si ellos mueren y son la iglesia que pasó toda la tribulación y mueren, entonces ya no habría arrebato. No son la iglesia. El arrebatamiento es algo bíblico y creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Pero si hay muerte, no hay arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, no muertos, no degollados, no decapitados, sino transformados. El Señor en el arrebatamiento se va a llevar a su novia sin mancha, viene a buscar a una iglesia sin mancha. Y una iglesia sin mancha significa las personas que están en comunión con Dios. No significa que no peques nunca, porque el que dice que no peca es mentiroso a Dios. Sin embargo, cuando caemos, abogado tenemos delante del Padre. Y cuando tú caes, cuando tú pecas, tú pides perdón al Señor, el Señor te quita el pecado. Y de nuevo estás en santidad delante del Señor. A esas personas que están en comunión, el Señor se las lleva y son los 24 ancianos. Y tengo 2 estudios en el canal que me gustaría que lo vean, que son los 24 ancianos y este de aquí, que es sobre el arrebatamiento. Si tienen tiempo lo pueden ver más a detalle. Y quisiera decirles algo, estas personas que se quedan son aquellas personas que conocieron al Señor en algún momento, o que conocen, incluso sirven al Señor, pero que sus vestiduras están sucias, que no están en comunión con el Señor. Conocen su palabra, pueden incluso ser ministros de Dios, pero estaban alejados del Señor, en comunión. Respecto a su comunión, estaban lejos del Señor, pero eran hijos de Dios y tenían que pasar la gran tribulación porque el Señor venía por su iglesia, por su novia sin mancha. Ahora voy a explicar un poco más sobre estas personas. Y dice la palabra en el verso 10, y clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de su trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Y continúa el verso 13 y 14 diciendo: Luego uno de los ancianos volteó y me preguntó: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: Estos son los que salieron de la gran aflicción, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Estamos viendo a los 24 ancianos, a uno de ellos, hablándole a Juan: ¿quiénes son estas personas que están con vestiduras blancas? ¿Y de dónde salieron? Los 24 ancianos que representan la iglesia de Dios, que estaban ya con el Señor, la novia del Cordero que estaba ya en el cielo. Le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? Obviamente es un grupo distinto, que también son de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y aquí, en estos 2 versículos, hay cosas importantes que nos hacen ver que este grupo de personas son aquellos que creyeron en el Señor en algún momento de sus vidas, pero que no tenían comunión con Dios. Y vamos a verlo aquí mismo con la palabra de Dios. El verso 13 dice que estaban con vestiduras blancas, es decir, ya tenían santidad en ese momento. Habíamos visto en Apocalipsis 6 de que había un grupo de personas que ellos estaban pidiendo venganza por su sangre derramada, y el Señor les dice: esperen un poco de tiempo. Les da vestiduras blancas también a ellos y les dice: esperen un poco de tiempo todavía hasta que se complete el número de sus consiervos, de los que han de morir al igual que ellos. Este grupo de personas que estaban en Apocalipsis 6, ellos son el grupo de personas que ha ido muriendo en el tiempo de la gran tribulación, porque no es que mueren todos el mismo día y el mismo día todos entran al cielo. Esto es paulatinamente, va completándose el número de personas que va muriendo en la gran tribulación, y cuando se completa el número, allí en ese momento ya están todos delante del trono. Pero en Apocalipsis 6 había un grupo que ya había entrado, que ya había sido sacrificado en la gran tribulación, y ellos piden venganza, y el Señor les pide que todavía esperen, les da vestiduras blancas para que se complete ese número. En Apocalipsis 7 vemos que ya el número está completo,
y le pregunta el anciano, ¿y estos quiénes son? Entonces, hay algo importante, que ellos ya en el Apocalipsis 7 ya estaba completo el número y tenían vestiduras blancas. Pero miren lo que dice Apocalipsis 7, verso 14. Aquí abajo lo voy a resaltar en amarillo. Dice que estos son los que salieron de la gran aflicción y que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron. ¿Qué me quiere decir esto? Que está hablando la palabra de Dios claramente en el verso 14, de que estas personas que salieron de la gran tribulación tenían en algún momento de sus vidas las vestiduras blancas. En algún momento de sus vidas ellos conocieron la palabra del Señor, ellos aceptaron la palabra del Señor, aceptaron el Evangelio, tenían las vestiduras blancas, pero las tenían sucias. No tenían comunión y tenían que lavar sus vestiduras y emblanquecerlas. Es por eso que lamentablemente estas personas que también son de todo linaje, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que conocieron al Señor en algún momento, al no ser constantes con el Señor, pero que sí aceptaron al Señor en algún momento de sus vidas de corazón y que fueron sellados con el Espíritu Santo, por eso tenían las vestiduras blancas, pero al no mantener la comunión las ensuciaron y tuvieron que pasar y tendrán tiempo futuro que pasar por la gran tribulación para lavar sus vestiduras y emblanquecerlas. Eso está diciendo aquí al frente de sus ojos la palabra de Dios en el verso 13 y 14. Ya en el 13 estaban con las vestiduras blancas, pero en el verso 14 dice que los ancianos, o que el anciano le dijo a Juan, estos son los que salieron de la gran aflicción, versión pechita, y que lavaron sus vestiduras, es decir, las tenían sucias, y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Entonces claramente estas personas eran personas que sí habían aceptado la palabra de amor, la palabra de salvación en sus vidas, pero que no mantuvieron su comunión con el Señor. Por lo tanto, se quedaron en la gran tribulación, mientras que los 24 ancianos, ellos tenían coronas y estaban delante o alrededor del trono, sentados en tronos. ¿Y por qué son 24? Esto yo lo respondí en este estudio de aquí sobre la iglesia, si pasará el arrebatamiento. Les invito a los que no lo han visto que lo vean y complemente con el otro estudio que les hablé de los 24 ancianos para que tengan un panorama más amplio sobre los 24 ancianos y sobre la iglesia, su posición en el tiempo de la gran tribulación y la posición de la novia de Cristo en el tiempo de los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Entonces continuamos con la palabra de Dios en el verso 15 que dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí hay dos puntos importantes. El primero está al comienzo del verso 15, que dice: por esto están delante del trono de Dios. ¿Qué significa por esto? Por el motivo que ellos emblanquecieron sus vestiduras, que pasaron la tribulación, es por ese motivo que ellos están delante del trono. Sin embargo, los ancianos, ellos están alrededor del trono y sentados en tronos. Ahora, otra cosa importante es que los 24 ancianos tienen coronas de oro en su cabeza. En algún momento ellos van a tomar sus coronas y lo van a aventar delante del Cordero. Pero estas personas no tienen corona, no menciona la palabra que ellos tienen coronas de oro, pero mencionan que ellos tienen palmas en sus manos. ¿Por qué motivo tienen palmas en sus manos? Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos comienzan a morar en el desierto y comienzan a vivir en tiendas que son hechas con ramas, con palmas. Y el hecho de que ellos tengan palmas en sus manos simboliza de que ellos quieren formar parte del tabernáculo de Dios cuando el Señor venga en su segunda venida con la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial, y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Ellos quieren formar parte de este lugar, de esta Jerusalén celestial que va a descender con el Señor. Es por eso que ellos vienen con palmas en las manos, simbolizando que ellos quieren formar parte de este tabernáculo de Dios. Y la Biblia nos dice al final del verso 15, que está ahí resaltado en amarillo: extenderá su tabernáculo sobre ellos. El Señor, en ese momento, cuando ellos vienen con palmas, el Señor les da y extiende misericordia y les hace formar parte del tabernáculo de Dios. Es por eso que Él extiende su tabernáculo sobre ellos. Ven
que ellos están ya emblanquecidos, que ellos forman parte del pueblo de Dios, que fueron redimidos con la sangre de Cristo. El Señor extiende su misericordia y es por ello que ellos también formarán parte de la Jerusalén celestial. Y finaliza el verso 16 y 17 diciendo: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces estamos viendo claramente dos grupos distintos de redimidos por la sangre de Cristo, de toda linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Espero que el Señor haya podido darnos discernimiento, comprensión en las Escrituras. Y vamos a orar para dar por terminado este estudio. Y en el siguiente estudio estaremos viendo Apocalipsis 8. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos das comprensión de la palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús por todos nuestros pecados, Señor, para ser hallados dignos de ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran formar parte de la reunión Zoom que haré próximamente, les invito a que se contacten conmigo por mi número de WhatsApp que dejaré aquí en la descripción del video. Allí están mis redes sociales también para los que quieran contactarme, mi correo electrónico y mi Instagram. Así que estaré conversando con cada uno de ustedes que quieran contactarme para formar parte de este estudio bíblico llamado El Anticristo y la Abominación Desoladora, que estaré transmitiéndolo vía Zoom. Que Dios lo bendiga a todos y hasta la próxima.